Gracias, Señor Jesús. Amén. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Bueno, nuevamente bendiciones. Para mí, siempre digo, es un honor tener la oportunidad de compartir las buenas nuevas del Evangelio y de compartir este mensaje que le pedí a mi Señor que me hablara para transmitir esta inquietud y que muchos seguramente tienen por las cosas que vivimos día con día. El título del mensaje de hoy lo he titulado Resistiendo los ataques. Resistiendo los ataques. Y si nosotros buscamos en el diccionario el concepto de lo que es un ataque, podemos ver que un ataque es una acción violenta o impetuosa, así lo dice el diccionario, contra alguien o algo para hacer daño, destruir o derrotar. Y eventualmente busca acabar con la resistencia de la persona a la cual se ataca. Cuando se ataca a las personas o cualquier, digamos, país, ciudad, normalmente se buscan los puntos débiles y vulnerables para posteriormente acabar con ellas. Y llevando esto al plano bíblico, quiero irme a la palabra en el libro de Job, que muchos de ustedes conocen, donde este hombre, Job, es un hombre que es atacado de diversas maneras. Pero vayamos descifrando cada uno de estos ataques que vienen del enemigo, pero no solamente del enemigo, también viene de parte de su esposa y, como dice la palabra, de sus amigos. Así vemos como en el capítulo 1, en el verso 11 y 12, dice, allí se acercan los hijos de Dios y aparece Satanás y le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre noble e íntegro? Así le dice. Pero entonces el enemigo le dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Todavía, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y luego en los versículos 1 del 14 al 19, yo se los voy a leer porque es un poco largo, dice que Satanás empieza y comienza el ataque sobre los bienes de Job y sobre la familia de Job. Job tenía 10 hijos, los cuales amaba entrañablemente. Y vienen algunos siervos y le dicen a Job, algunos mensajeros, y le dice, estaba arando los bueyes y las asnas y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados y solamente escapé de ellos. Allí minutos después dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Estaba hablando esto cuando viene otro y le dice, los calderos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados. Y dice que entre tanto daba la noticia, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Así fueron los primeros 2 ataques, yo diría avasallantes, violentos y descomunales del enemigo sobre la vida de Job. ¿Qué busca el enemigo cuando realiza estos ataques? ¿Qué busca el enemigo cuando te ataca? En el caso de Job, el enemigo no busca que Job sea pobre. No busca eso. El enemigo no busca que Job esté solo y triste. El enemigo lo que busca es que Job aparte su mirada y aparte su voluntad de la voluntad de Dios. Si el enemigo logra esto, entonces su labor está cumplida. El enemigo ataca las 24 horas del día porque quiere que el pueblo de Dios se desvíe de la mirada de nuestro Señor. Por eso ataca el enemigo. No te ataca para hacerte más pobre. No te ataca para decir, bueno, tú te vas a quedar solo. No te ataca solamente para darte problemas emocionales. Te ataca porque quiere que tú desvíes tu camino, tu mirada, tu andar del camino de Dios. Eso es lo que busca el enemigo. Pero Job se mantuvo firme. Yo me imagino este hombre con el corazón destrozado, un padre amoroso por perder sus 10 hijos, que los perdió en un abrir y cerrar de ojos, se puede decir. Versículo 1:5 dice que Job amaba tanto a estos jóvenes que enviaba, porque ellos hacían fiesta, y decía que lo enviaba, lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, pues decía, quizás mis hijos han pecado, quizás han blasfemado contra Dios en sus corazones, quizás se hayan apartado, y de esa manera hacía todos los días. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job ante esta crisis? Allí mismo, en el mismo capítulo 1, lo voy a leer, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de esta tristeza que lo embargaba, de esta desconsolación que tenía Job, Job se mantuvo firme. ¿Por qué permite Dios que te envíen estas pruebas? ¿Por qué permite Dios? Porque Dios allí mismo donde dice, todo lo que tiene está en tu mano, se lo dice al enemigo. Así se lo dice. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y allí vienen esos 2 ataques. Quiero decirte que estos ataques del enemigo son los que te van a hacer más dependiente de nuestro Dios. Son los que van a hacer crecer tu carácter en Dios. Son los que van a hacer que tú sigas la voluntad de Dios. Si te envían dificultades como enfermedades,
o problemas económicos, allí Dios te está preparando para darte mayor fortaleza. Si te dan problemas para ser resueltos, es porque Dios te está haciendo más sabios. Si estás enfrentando peligros, enfermedades, es porque Dios te está haciendo más valiente, más hombre, más mujer. Y si te está dando personas problemáticas, decepciones personales, problemas emocionales, es porque Dios necesita que tú y yo amemos más. Porque es fácil amar a Dios en tiempos de abundancia. Es fácil amar a Dios en tiempos fáciles y sin problemas. Es fácil amar a Dios con el estómago lleno. Es fácil amar a Dios con una cuenta bancaria abultada. Es fácil amar a Dios con la alacena full de alimentos. Pero lo que realmente te diferencia de una persona ordinaria que puede amar así a una persona única y extraordinaria es amar a Dios en tiempos de adversidad. Es amar a Dios en tiempos de problemas. Es amar a Dios cuando abres la nevera y no consigues un bocado de comida. Es amar a Dios cuando te enteras que tu hijo o tu hija tiene un problema de enfermedad. Allí es donde Dios está probándote. ¿Y qué decisión vamos a tomar? Necesitamos seguir la voluntad de Dios. Ahora fíjense, Job con 10 hijos, que los 10 fallecieron al mismo tiempo. Uno de los hombres más ricos de la parte oriental de esa zona. Se quedó sin nada. Y él dice, en ningún momento blasfemó sobre Dios, sino que dice que Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esos fueron los dos primeros grandes ataques del enemigo que busca la separación de Job de Dios, de Jehová, de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Y ciertamente estos no son los únicos dos ataques. A pesar de estas adversidades que yo no me las imagino, Job se mantuvo fiel a nuestro Dios. Y eso es lo que busca el Señor en nuestras vidas, en ti y en mí. Pero esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí. Job sigue su vida y nuevamente Dios, esta vez Satanás le dice a Dios, Jehová le dice a Satanás, no tienes conciencia que Job ha sido un hombre de corazón que ha confiado en mí, a pesar que le quitaste la riqueza y a pesar que permití también que acabara con su familia. Y es allí donde viene el tercer ataque de frente. Y le dice, en la próxima lámina le dice Satanás a Jehová, le dice lo siguiente, le dice, entonces salió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Ahora sí, métete con la integridad física de Job. Pero le dice, guarda su vida. Así se lo dice, guarda su vida. Y dice la palabra que
salió Satanás e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Usted se puede imaginar eso. Y tomaba Job un tiesto, es decir, qué sé yo, un palo, algo de madera, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Aquí deseo destacar dos cosas. Primero, el estado tan deplorable y tan espantoso, diría yo, no le consigo otra palabra, tan espantoso que vivió Job. Una sarna que iba desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza, dice. Estaba totalmente cubierto de llagas, de erupciones. ¿Usted se puede imaginar ese hombre allí en el patio de la casa? Ese hombre que lo que daba era compasión, lástima, se podría decir. Y aquí estaba en un estado tan irreconocible que por allí dice que vienen sus amigos, por llamarlo de alguna manera, y dice que estaba tan irreconocible que no pudieron saber quién era. Solamente cuando se acercaron estos amigos se dieron cuenta del estado tan deplorable en que se encontraba Job. Dice la palabra que se tuvieron que rasgar los vestidos y cubrir de cenizas. Usted ha conocido una persona en ese estado. Rasgar sus cenizas y rasgar los vestidos significaba sentir pena, compasión, dolor por el estado que se encontraba Job. Eso era, así se encontraba Job. Y estas personas no dijeron ni una palabra, solamente se sentaron allí y dice. Y es aquí donde nuevamente tenemos que pensar y reflexionar qué hacer nosotros en una situación de enfermedad, en una situación de este tipo. Que quizás puedan tocar tu parte económica, puedan tocar tu bolsillo, pero cuando tocan la parte carnal tuya o de tus hijos, allí es donde necesitamos saber en quién hemos confiado y de dónde hemos sido plantados. Y la segunda situación que me viene, le hablé de dos situaciones, la segunda situación que me llama la atención es la actitud de la esposa. Y aquí viene el tercer ataque. La compañera de vida. Y este es el tercer ataque. Ya había recibido, le quitaron sus bienes, le asesinaron sus hijos, se metieron con su integridad física. Y aquí viene el cuarto ataque, cuando dice la mujer, dice así, entonces le dijo su mujer, allí en Job 2:9-10, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así se lo dice. Así se lo dice. Y le dijo Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, a pesar de esta enfermedad, Job seguía confiando en Dios. Job no apartó su mirada de nuestro Señor. Y me llama la atención esta mujer, que estuve investigando un poco. Esta mujer evidentemente era una mujer que estaba acostumbrada a la buena vida. Job, siendo uno de los hombres más ricos de la parte oriental, estaba acostumbrada a la buena vida. Esta mujer tenía servidumbre. Y si usted se pone a analizar, pero es una mujer con falta de lealtad. Una mujer desleal. Allí no dice en la palabra por ningún lado, yo lo veo que dice, bueno,
mira cómo está Job, voy a agregarle algunas lociones, algunos aceites, voy a yo a, qué sé yo, a mitigar su dolor. No dice nada de eso. Más bien le dice, maldice a Dios y muérete, para que a mí también se me acaben estos problemas, diría. Y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado, y esto va con los jóvenes. Ten mucho cuidado si vas a formar una familia, que es el deseo de cada uno acá, de la persona con la cual te piensas emprender este proyecto de vida. Ten mucho cuidado. A ti, joven, te digo, busca una mujer temerosa de Dios. Busca una mujer que esté cercana a la voluntad de Dios. No busques en otros lados. Busca a esa mujer que va a estar contigo en los momentos de adversidad. Cuando lo hayas perdido todo, esa mujer va a estar contigo. Porque es una mujer que tiene primeramente los ojos en Dios. Porque tú sabes que la lealtad es un regalo muy caro que no vas a conseguir en personas baratas. En otras palabras, una persona desleal, regalada, es cara. Así es. Así es. Porque vuelvo y repito, la lealtad es un regalo costoso que no vas a conseguir en personas baratas. Y esto es lo que es esta mujer, acostumbrada a la buena vida, acostumbrada a la servidumbre, acostumbrada a tener todo allí a sus pies. Y sencillamente lo desecha y le dice, maldice a Dios y muérete. Así le dice. Ese ya sería el cuarto ataque. Los dos primeros metiéndose con los bienes de Job, asesinando a sus hijos, metiéndose con la salud integral de Job, su integridad física. Y luego de ñapa, como decimos a veces, o de regalo a esta mujer toda desleal que lo que le da es una sola recomendación. Pero Job, y esto es lo que me causa tanta satisfacción, saber que Job no desvió su mirada. Dios no desvió su mirada de Dios. Siguió dependiendo de él. Porque dependiendo de las personas con que te reúnas, así vas a ser. Si tú te reúnes con personas desleales, vas a ser una persona desleal. Dice por allí que si andas con 5 personas, tú vas a ser la secta. Si andas con 5 personas alcohólicas, tú vas a ser la secta. Si andas con 5 personas drogadictas, tú vas a ser la secta. Pero si andas con 5 personas que dependen de la palabra de Dios, tú vas a ser el secto. Si tú andas con 5 personas que están en comunión con Dios, tú vas a ser el secto. Si tú andas con 5 personas que siguen la voluntad de Dios, que leen la palabra de Dios, que están en comunión con Dios, tú vas a ser ese secto de personas. Eso es lo que nuestro Señor quiere para nuestras vidas. Y no digo que las adversidades no van a venir, sí, van a venir. Pero estaremos agarrados de la mano de nuestro Dios para depender de Él. Ya por último viene el próximo ataque. Aquí no quedó Job sin recibir ataque, que es lo que yo llamo el tiro de gracia que le dan a Job. Y es cuando sus amigos, dice que hay tres amigos, uno llamado Elifaz, uno llamado Bildad y otro llamado Zofar. Que después de estar allí durante 7 días callado y todo lo demás, empiezan a hablar. Y le dicen a Job, esto que te pasó es culpa tuya, es por culpa de tu pecado, es por culpa de tu maldad, es por culpa que no has seguido la voluntad de Dios. Eso se lo dicen.
Nosotros vemos allí, Elifaz le dice a Job, uno de los primeros, allí está en Job 4, 7, 9, le dice, recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Es decir, que los rectos no pueden ser destruidos, es lo que le quiere decir. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira consumidos. Allí le mandó como un mensaje indirecto diciéndole, mira, yo al justo creo que no le pasa nada, pero al que comete iniquidad y siembran injuria, eso es lo que ciegan. Eso se lo dice Elifaz. Con una total falta de empatía y de compasión por lo que estaba viviendo Job. Un corazón destrozado totalmente. Una enfermedad que lo avasallaba. Y viene Elifaz, le dice esto. Pero no se queda solamente Elifaz así. Viene Bildad y le dice a Job, Dios no rechaza a quien es íntegro, ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Aquí también le lanza una indirecta y le dice, el íntegro no le pasa nada, no sé, pero al que hace mal Dios no le brinda su apoyo. En otras palabras, tú estás así porque tú eres el que hace mal. No se lo dijo directamente, pero el otro sí es verdad que no tuvo ningún tipo de vergüenza. Y le dice, si te apartaras del pecado que has cometido. Este sí fue directo, se lo lanzó por el medio. Y le dice, y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Eso es. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando vemos a una persona en ese estado, actuamos de manera empática, lo animamos, le decimos, ven para acá, yo quiero orar contigo. Yo quiero ponerte en las manos, yo quiero que tú te pongas en las manos de nuestro Señor. El Señor ha borrado tus pecados, pero en vez de eso, lo que hacen es terminar de avasallarlo. Y esto lo que hace es que Job en algún momento se pierde como el balance, se descontrola, diría yo. Se descontrola y empieza a cuestionarse. Job empieza a cuestionarse. Y en la siguiente lámina dice Job, yo me imagino en un estado de depresión, dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Luego dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Y en el 16 del mismo Job 3, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Lógicamente, Job en algún momento empezó a cuestionarse. Empezó a perder el balance, a dudar por lo que estaba pasando. Y allí entabla una conversación con Dios que le responde desde un torbellino. Y allí empiezan las preguntas que le hace Dios. Y al final, Job le dice, Dios dice en el capítulo 19, 25 y 26, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Asimismo, allí es donde reconoce el poderío y la majestuosidad de nuestro Dios. Y luego le dice en Job 42, le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, se lo dice a Jehová. Y dice que, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y finalmente le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y es allí donde Job finalmente reconoce el poder, la majestuosidad
de nuestro Dios. Y aquí hay algo importante, porque en el mismo capítulo 42, Dios le dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él hubo orado por sus amigos. Allí está la clave del retorno de la prosperidad de Job. Job tuvo que haber orado por sus amigos para quitarse la aflicción que tenía. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de las personas que te pueden señalar, de las personas que te hacen daño, de las personas que quizás te hayan estafado. Tienes que orar por ellas. ¿Para qué? Para que nuestro Dios quite la aflicción que hay en ti. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Sí, así lo dice. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Yo te pregunto, ¿has orado por aquellas personas que se han burlado de ti o de mí? Hemos orado por aquellas personas que nos han engañado para quitar esa aflicción de parte nuestra. Hemos orado por aquellas personas que te han hecho o que nos han hecho un daño emocional, por aquellos padres que nos han tratado mal, por aquellas personas que te han estafado económicamente. ¿Has orado por ellas? La única manera de quitar la aflicción de Job fue cuando él hubo orado por sus amigos. Pero ¿qué sucede? Sucede que a veces esperamos en la carne para poder perdonar. Dice, bueno, no, yo creo que eso se me va a pasar con el tiempo. Pero esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Tú tienes que perdonar de una vez y orar por esa persona. La carne a ti te dice, tengo hambre, necesito comer, y se sacia. La carne a ti te dice, tengo sed, tengo que tomar algo, y te sacias. La carne te dice, tengo sueño, y te vas a dormir. Eso dice la carne. Pero el Espíritu dice otra cosa. El Espíritu te manda, o el fundamento bíblico te manda a orar por esas personas, a perdonar a esas personas. Pero hay unos que dicen, no, yo voy a esperar y me voy a poner aquí con una entrada VIP a que mi Dios tome venganza, porque Él dice, mía es la venganza. Usted no puede hacer eso. Ciertamente la venganza es del Señor, pero su deber es orar por esas personas. Aquí se habla de que Dios quitó la aflicción cuando Él hubo orado por sus amigos. Pero nuestro Señor Jesús va más allá. En la última lámina, y con esto termino, dice en Mateo 5, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así pues, el Señor nos ordena que nosotros debemos actuar más en el Espíritu y perdonar a todas estas personas. No solamente a los amigos, también habla de vuestros enemigos, de aquellos que nos maldicen, de aquellos que nos aborrecen, de aquellos que nos ultrajan, nos persiguen, nos han hecho daño, nos han engañado, se han burlado de nosotros. Por eso tenemos que orar y no esperar a que decir la carne se va a encargar de esto. El tiempo me va a hacer olvidar. No, tenemos que ir a los pies de Cristo y veremos el resultado que Dios nos va a bendecir. Así pues, Job, después de todas estas
calamidades y como dice la palabra, después de haber orado por sus amigos, le fue quitada esa aflicción. Y lo más hermoso de todo es que luego dice la palabra, escuche bien, dice la palabra que bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y bueno, tuvo 7 hijos y 3 hijas, que no fueron efectivamente con la mujer esta sino que se dice que se casó con, bueno, que tuvo otra mujer. Sí, así lo dicen el apócrifo judío tradicional. Así lo dice, que esta mujer falleció en el proceso de transformación de Job. Y dice que después de esto vivió Job 140 años. Se dice que vivió aproximadamente entre 200 y 240 años, algo así. Y murió Job lleno de días. Usted ve el corazón de Job. Usted ve cómo resistió todos esos ataques. Usted ve cómo sí se puede, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas. Voy a pedirle al grupo de alabanza, por favor, que esté por acá. A pesar de los problemas, que si usted se mantiene fiel a nuestro Señor, el Señor hará grandes cosas en su vida. Yo quiero hacer una oración, y con esto ya termino, por ti, por mí, por mi vida, por nuestras vidas, para que el Señor quite toda aflicción de nuestras vidas. Si hay algo, algún pensamiento sobre algo o alguien que está impidiendo esa comunicación con Dios, quiero hacer esta oración. Sí, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque si nos mantenemos infieles, tú permaneces fiel, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, tú quites, Señor, cualquier problema, Señor, que esté impidiendo esta comunicación contigo, Señor. Señor, de seguir tu voluntad, Señor Jesucristo. Padre, que debemos de perdonar a quienes nos ofenden, Señor Jesús. Aquellos que nos han lastimado de alguna forma. Aquellos, Señor, que nos han dañado de alguna manera, Señor. Padre, queremos decirte, Señor, que oramos por ellos, Señor Jesucristo, para que tú también transformes sus vidas, Señor Jesús. Damos gracias sabiendo que tenemos un Dios en los cielos que escucha la oración del justo, Señor Jesús, y que nos acompaña día con día. En el nombre de Jesús.